Buenos días, licenciada, compañeros y compañeras. Nosotros somos el grupo número 6 y a nosotros nos tocó el feminismo en el periodo del 2000 al 2005 y nos tocaron también las hermanas Elvir. Les hablaremos un poco acerca de la introducción. El movimiento de mujeres en Honduras, gestado desde finales del siglo XIX, ha sido fundamental para la conquista de la igualdad y derechos civiles en el país. A través de organizaciones pioneras como la Sociedad Cultural Femenina, la Asociación de Mujeres Hondureñas y el Comité Femenino Hondureño, se lograron hitos históricos como el derecho al voto, el acceso a la educación y la protección contra la violencia. Esta trayectoria alcanzó una etapa de consolidación entre el 2000 y 2005. Para comenzar, ¿cuál es el origen del movimiento de mujeres en Honduras? Y bien, el origen del movimiento surgió a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando las mujeres comenzaron a organizarse para mejorar sus condiciones de vida y acceder a la educación y la participación social. Con el tiempo su lucha se centró en obtener derechos políticos, logrando el derecho al voto en 1955. Desde el movimiento ha seguido creciendo, promoviendo la igualdad de género y la participación activa de las mujeres en la sociedad. Continuando, ¿cuáles eran las primeras organizaciones de mujeres en Honduras? Para empezar, está la Sociedad Cultural Femenina. Surgió a inicios del siglo XX en Honduras como un espacio donde las mujeres educadas comenzaban a reunirse para promover la enseñanza, la cultura y el desarrollo intelectual femenino. Organizaba actividades educativas, conferencias y fomentaba el acceso a las mujeres y a la educación. Otras organizaciones podría estar la Asociación de Mujeres Hondureñas, que se formó como una organización social para unir a las mujeres y mejorar su participación en la sociedad, trabajando en iniciativas comunitarias que promovían los valores sociales y defendían el acceso de las mujeres y mejores oportunidades sociales. Continuando está el Comité Femenino Hondureño, que nació en el contexto de la lucha de la paz, los derechos políticos de las mujeres. Sus integrantes se organizaban para exigir igualdad entre ley y el derecho al voto, realizando campañas, reuniones y presiones sociales que contribuyen a este derecho reconocido en 1955. Continuando, ¿cuál es la importancia del 25 de enero de 1955? Si bien esta es una fecha histórica muy importante en Honduras, porque ese día se llevó a cabo la primera manifestación masiva de mujeres hondureñas que exigían el derecho al voto femenino. En esta jornada, mujeres organizadas salieron a las calles para reclamar igualdad de derechos políticos, especialmente el derecho a la participación de las elecciones. ¿Qué se conmemora cada 25 de enero? Cada 25 de enero se conmemora en Honduras el Día de la Mujer Hondureña. Esta fecha honra la lucha histórica de las mujeres por sus derechos, especialmente por el sufragio femenino, y reconoce el papel de las mujeres en la construcción social, política, económica y cultural del país. El Día de la Mujer Hondureña es una oportunidad para reflexionar sobre los avances logrados en la igualdad de género, así como sobre los desafíos que aún existen en la defensa de los derechos de las mujeres. Primeras organizaciones y su historia. Sociedad Cultural Femenina. Fue una de las primeras formas de organización femenina en Honduras a inicios del siglo XX. Surgió cuando las mujeres con acceso a educación comenzaron a reunirse para impulsar el desarrollo cultural e intelectual femenino. Organizaban charlas, actividades educativas y promovían que más mujeres pudieran estudiar en una época donde esto era limitado. Asociación de Mujeres Hondureñas. Se creó como un esfuerzo para unir a las mujeres en torno a objetivos sociales y comunitarios. Su historia está ligada a la búsqueda de mejores condiciones de vida. Promoviendo la participación femenina en la sociedad, realizaban actividades sociales, apoyaban causas comunitarias y fomentaban el acceso de las mujeres al trabajo y la educación. Comité Femenino Hondureño. Esta organización surgió en el contexto de la lucha por los derechos políticos de las mujeres, especialmente a mediados del siglo XX. Su historia está marcada por la organización de campañas, reuniones y presión social para exigir igualdad de derechos. Fue clave en el proceso que llevó al reconocimiento del voto femenino en 1955. Fundadoras, Hermanas Elvir. Biografía.
Las hermanas Antonieta Elvir, Jesús Elvir, Mariana Elvir y Seferina Elvir fueron figuras pioneras en los inicios del movimiento feminista en Honduras durante la década de 1920. Su participación se enmarca en un contexto histórico caracterizado por profundos cambios sociales y políticos en la región centroamericana, donde comenzaban a surgir movimientos sociales vinculados a la lucha obrera, el antiimperialismo y la reivindicación de derechos civiles. Estas mujeres formaron parte del grupo fundador de la Sociedad Cultural Femenina, establecida en Tegucigalpa el 24 de octubre de 1926, considerada la primera organización formal de mujeres en Honduras. Esta organización surgió con el objetivo de promover la educación, la cultura y la participación social de las mujeres, en una época en la que éstas se encontraban excluidas de la vida pública política. Las hermanas Elvir desempeñaron un papel fundamental como convocantes y organizadoras dentro de este proceso, reuniendo a diversas mujeres interesadas en generar cambios sociales. Su trabajo se desarrolló en conjunto con otras figuras destacadas como Visitación Padilla y Graciela García, quienes también contribuyeron significativamente al fortalecimiento del movimiento de mujeres en el país. Antonieta Elvir, la estratega y comunicadora. Antonieta fue, quizás, la más visible en los círculos de intelectuales. Su perfil se desempeñó como secretaria y redactora. Tenía una gran capacidad para la oratoria y la redacción de manifiestos. Su labor fue pieza clave en la conexión entre la Sociedad Cultura Femenina y la Federación Obrera Hondureña. Ella creía firmemente que la mujer no podía librarse si el obrero seguía explotado. Dato biográfico. Fue una de las firmas principales en las peticiones enviadas al Congreso Nacional en los años 20 exigiendo la reforma de los códigos civiles que mantenían a la mujer bajo la tutela absoluta del marido. Seferina Elvir, la educadora popular. Su vida estuvo volcada a la alfabetización. Entendió que el conocimiento era la única vía para la emancipación. Su perfil, educadora de oficio, aunque muchas veces trabajaba de forma voluntaria. Su labor, dirigió y organizó las escuelas nocturnas de la Sociedad Cultura Femenina. Estas escuelas no solo enseñaban a leer, sino que bajo su tutela se impartían clases de derechos ciudadanos a mujeres que nunca habían ido a la escuela. Su impacto, pues se dice que Seferina tenía una paciencia infinita para tratar las vendedoras del mercado, convenciéndola de que su voz valía tanto como la de cualquier político. Mariana Elvir, la activista de campo. Mariana era la fuerza organizativa en las calles y en los barrios más pobres de Tegucigalpa. Su perfil, ella era una mujer de acción conocida por su valentía en las movilizaciones. Su labor durante la Guerra Civil de 1924 y las crisis bananeras, Mariana organizó redes de suministros y apoyo para las familias trabajadoras. Fue una de las voces más críticas contra la intervención extranjera en Honduras, participando en el Comité Pro Paz y Libertad. Su biografía está ligada al pensamiento antiimperialista. Veía la presencia de tropas extranjeras como una afrenta directa a la dignidad de las madres hondureñas. Jesús Elvir, el soporte ideológico y logístico. A menudo mencionada como Chus o Chusita en registros informales de la época, era el apoyo constante a todas las actividades. Ella era organizadora logística y administradora de los pocos recursos que tenía la sociedad. Su labor, ella se encargaba de que la revista de la organización circulara, en una época donde las mujeres tenían prohibido reunirse sin supervisión masculina. Jesús gestionaba los aspectos seguros para que las reuniones se llevaran a cabo. Su legado, ella fue guardiana de gran parte de la memoria del grupo, ayudando a preservar documentos que hoy permiten saber que ellas existieron. Las cuatro hermanas vivieron en Tegucigalpa que pasaba por transformaciones violentas. Su biografía colectiva se define por su estado civil y su relación con Visitación Padilla. En su estado civil muchas de ellas sacrificaban la vida tradicional, como el matrimonio y el hogar sumiso, para dedicarse de lleno a la causa pública. En su relación con Visitación Padilla se les consideraba su mano derecha. Mientras Visitación era la cara pública y la teórica, las hermanas Elvir eran quienes hacían que las cosas sucedieran en el día a día. A continuación voy a hablarles acerca un poco de los logros, obstáculos y desafíos que llegaron a enfrentarse este grupo de mujeres. Bien, en logros tenemos la defensa activa de los derechos humanos de las mujeres, también acompañamiento y denuncia de violencia contra las mujeres, fortalecimiento de las organizaciones femeninas en un contexto post-sufragio,
continuidad histórica de la lucha iniciada por las sufragistas hondureñas y incidencia social para exigir el cumplimiento real de los derechos conquistados. En obstáculos tenemos persistencia del machismo estructural de la sociedad hondureña, riesgos y amenazas hacia las mujeres defensoras de los derechos humanos, falta de recursos y poco respaldo institucional, débil aplicación de leyes de protección a las mujeres. Y por último, tenemos los desafíos, que es mantener el activismo en contextos de violencia e impunidad, lograr que los derechos no solo existan en la ley, sino en la práctica, sensibilidad a la sociedad sobre la igualdad de género y ampliar la participación política y social de las mujeres. Argumentos sobre el voto femenino. La mujer es ciudadana y tiene los mismos derechos políticos que el hombre. El voto femenino fortalece la diferencia porque representa a toda la población, no solo a los hombres. El voto permite a la mujer defender sus derechos como la educación, la salud y la igualdad. Promueve la justicia y la equidad de género. Negar el voto a la mujer es una forma de discriminación. Para continuar, voy a hablar acerca de los derechos que obtuvieron las mujeres durante todo este tiempo. Uno de los más importantes fue el derecho al voto. Las mujeres obtuvieron el derecho a votar en 1955, lo que les permitió participar en elecciones y formar parte de la vida política del país. También está el derecho a la educación. Se logró el acceso a la educación en igualdad de condiciones, permitiendo que más mujeres estudiaran en escuelas, colegios y universidades. También está el derecho al trabajo. Las mujeres comenzaron a tener mayores oportunidades laborales y el derecho a trabajar en distintos ámbitos, no solo en el hogar. También el derecho a la igualdad. Se promovió la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres, reconociendo sus derechos y reconociendo la discriminación. Y por último, pero no menos importante, derecho a vivir libre de violencia. Se impulsaron leyes y movimientos para proteger a las mujeres contra la violencia y garantizar su seguridad. A continuación hablaré un poco del periodo de 2000 al 2005. Entre los años 2000 y 2005, el movimiento feminista en Honduras se fortaleció y se volvió más visible en la sociedad. Durante este tiempo, las organizaciones de mujeres trabajaron activamente en la defensa de los derechos humanos, especialmente en temas como la violencia de género, el femicidio y la igualdad legal. También se impulsaron leyes políticas y públicas para proteger a las mujeres, además de campañas de concientización a nivel nacional. En este periodo el feminismo comenzó a tener mayor presencia en espacios políticos y sociales, logrando que sus demandas fueran más escuchadas por el Estado y la sociedad. Cuadro comparativo. Evolución de derechos. Aspecto. Voto, participación política y derechos. Antes de 1955, para las mujeres el voto no era permitido. La participación política era muy baja para las mujeres también y tenían derechos limitados. Y entre el año 2000 y 2005, el voto ya era permitido para las mujeres, la participación política iba en aumento y los derechos ya eran más amplios.